entre un ordenador y otro, el tercer ordenador que me siento. Vale, como siempre empezamos. ¿Tenéis alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Esto lo cierro. Empiezo a compartir, que luego se me olvida. Vale, no tenéis ninguna duda respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Son muchos datos, pero por lo menos son datos que me pueden interesar pasado mañana cuando empiece a trabajar. Puede ser que lo necesite. ¿Vale? Entonces, os recuerdo muy rápido, 40 horas a la semana de media, ¿vale? Los descansos, 6 horas, cuando la jornada exceda de 6 horas, 15 minutos de descanso para el bocadillo. Entre jornada, 12 horas. Descanso semanal, al menos un día y medio. 48 horas en el caso de los menores de edad. Pero recordad que las preguntas para el examen siempre serán para los mayores de edad. Permiso, días que yo no voy a trabajar y el empresario me los paga igual, como si fueran días trabajados. Matrimonio, 15 días. Fallecimiento, enfermedad grave o fallecimiento, enfermedad grave de un familiar. Vamos a dejarlo en fallecimiento de un familiar hasta un segundo grado, por consanguinidad y afinidad, 2 días. En el caso que haya desplazamiento, 4. Estos hasta 5 días, ¿vale? En el caso de accidente grave o enfermedad por fuerza mayor. El periodo de prueba, que dijimos que era un periodo en el que la empresa me va a aprobar a ver si es válido o no. La única diferencia es que el empresario me va a poder despedir cuando estime oportuno, sin alegar ningún tipo de causa, ¿vale? Cuando después del periodo de prueba, para poder despedirme va a tener que justificar por qué me despide y lo va a tener que hacer por escrito. Durante el periodo de prueba, nada. Y para este contrato, el contrato para la formación, formativos para la obtención de la práctica profesional, 1 mes. Por lo tanto, el periodo de prueba no es obligatorio, ¿vale? El periodo de prueba es una de las posibilidades que tiene el empresario dentro del contrato. De esto os comenté que para mí la clasificación profesional era importante porque en función de la categoría que yo tenga, van adscritos unas funciones, unos sueldos, pero para el examen tiene menos importancia. Vimos que era el salario mínimo interprofesional, una cantidad que ponía todos los años el gobierno, previa consulta de los sindicatos y asociación empresarial. Ahora mismo está en 1.221. La cantidad no quiero que la sepáis porque va variando año a año y que se puede embargar en función de la parte del salario mínimo interprofesional que yo cobre de más. Los primeros 2.221 no me pueden embargar nada, de la siguiente parte es igual a 1.221 un 30%, de la siguiente parte un 50%, así hasta el 90%, salvo para pagar la pensión alimenticia. Vale. ¿Qué estructura tiene, qué compone el salario? ¿Vale? El salario lo va a componer el salario base, que será o bien el salario mínimo interprofesional, o será el salario del convenio colectivo, o será el salario que yo firme en el contrato de trabajo, ¿no? Dependiendo pero como mínimo, el salario interprofesional. A esa cantidad se le suman una serie de complementos salariales. Luego van a haber otra serie de complementos que son no salariales. Pero aquí están los complementos o plus salarial. La diferencia entre un complemento salarial y un complemento no salarial es que el no salarial es como una devolución de un dinero que la empresa me ha forzado a gastar, por ejemplo, como la dieta, o indemnizaciones o suplidos, indemnizaciones de la seguridad social o algún tipo de indemnización, pero no retribuye mi trabajo en sí. Los plus van en función de características personales mías, más típico en la antigüedad, o relacionadas con el puesto de trabajo. Hemos visto nocturnidad, turnicidad, de trabajar a turno, trabajos peligrosos, tóxicos,
o se compra un complemento. Por la cantidad o calidad de trabajo, por una serie de incentivos que me van dependiendo de la calidad, un plus de productividad, ¿vale? Para que entendáis. O bien en función de los resultados de los beneficios de la empresa. Vale. A ver si esto anda. ¿Estáis ahí? ¿Estáis? Sí. Es que cuando no... No, no. ¿Por qué no funciona? Hablarme alguno, por lo menos que sepa que estáis ahí, que no se ha Sí, cortado sí, internet. Ahora. No, se yo que oye, sí. Tato. Gracias, Saúl. Es que cuando no funcionan las pestañas así a la primera, me mosquea y luego pienso que estoy hablando solo. Vale. Cuando vimos el salario, bueno, con la primera parte del salario dijimos que el salario se tenía que documentar físicamente o lo tenían que entregar para saber que cobráis y sobre todo que os quitan, ¿no? Entonces, aquí tenéis el ejemplo, este es el ejemplo que está en el BOE, en el Real Decreto, no me acuerdo ahora mismo el número, pero establece como un formato de nómina, ¿vale? La nómina no deja de ser un recibo. Y aquí aparecen las cantidades devengadas, es decir, lo que suma las percepciones salariales, es decir, el salario base, los complementos, las horas extraordinarias. Las horas complementarias serían, y no quiero confundirlo, pero es como si fuera una hora complementaria, pero en los trabajos a tiempo, en los contratos a tiempo parcial, ¿vale? Aparte de la hora. Y luego, como he comentado, hay una serie de percepciones no salariales, que son devoluciones o una parte del dinero que no retribuye mi trabajo, me están pagando por otra cosa. ¿Vale? Eso daría el total de vengado, es decir, el salario bruto, y luego vienen, de lo malo que tenemos, serían las deducciones, lo que me quitan. Me van a quitar por la seguridad social, por tener cubiertas las contingencias comunes, es decir, las bajas que no tengan nada que ver con el trabajo, el desempleo, formación, bueno, me quito una cantidad de dinero de seguridad social. Ingreso a cuenta del IRPF, esto va por porcentaje en función de una base de cotización, y cuando sumemos o suméis todo lo que me quitan, si sabemos lo que me dan y sabemos lo que me quitan, sale el líquido a percibir o salario neto, es decir, lo que realmente yo me llevo a mi casa. Ahora vamos a ver algo de la deducción. Pero no os voy a pedir porcentaje, solo que sepáis más o menos por qué me lo quitan o qué se cubre y que hay varios tipos. Y a pie de página, a pie de nómina, aparecen las bases de cotización por el dinero que yo estoy pagando. Yo estoy pagando por la base de contingencias comunes, pagaré el 4,7%, en función si mi base es más grande, pagaré más, si mi base es más pequeña, pagaré menos. Y lo del IRPF, el porcentaje es casi imposible, a no ser que sea por ordenador, prácticamente imposible saber lo que nos vamos a retener. Porque cuanto más gana, pues más sube. De lo que os estoy hablando de las deducciones. Vale, las deducciones, yo aquí he puesto una base de cotización. No quiero que sepáis cómo se calculan, porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo físico para... Pero sí quiero que sepáis que al trabajador se le hacen una serie de deducciones en función de las retenciones del IRPF, que de todos los conceptos salariales, pues también algunos no salariales o cuando superan un límite, ¿vale? Van a entrar y se va a pagar un porcentaje a cuenta del impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Vale? Para que en vez de pagarlo todo de golpe cuando llegue mayo o junio que hacemos la declaración de la renta respecto al año anterior, lo que me van haciendo es descontarme en mi nómina unas cantidades. Entonces parece que pago menos. Cuando me devuelve, ¿qué significa? Que he pagado de más.
¿vale? No es que Hacienda se porte bien conmigo. Si estoy afiliado a un sindicato, pues el empresario también está obligado a descontarme, porque estas cantidades el empresario lo retiene de mi nómina y lo ingresa a Hacienda y a la Seguridad Social en mi nombre, pero porque yo estoy obligado a pagar. ¿Qué estoy obligado a pagar? Para tener cubiertas las contingencias comunes. Los porcentajes no quiero que los sepáis. Contingencias comunes. Cuando yo cojo para tener cubierto una baja que no tenga nada que ver con el trabajo, es decir, un accidente no laboral o una enfermedad común, yo pago una cantidad de dinero. El empresario va a pagar luego otra cantidad. Por ejemplo, el empresario va a pagar el 23,6% respecto a la misma base, o sea que va a pagar bastante más. Hay que tener enfermedades comunes, maternidad o accidentes no laborales. Las horas extras también hay dos tipos de horas extras, dijimos, las de fuerza mayor y las normales, pues va en función a tipos diferentes. Repito, no quiero los porcentajes, quiero que sepáis que hay dos porcentajes. El accidente de trabajo, como el responsable es el empresario, el empresario es el responsable de que haya accidentes de trabajo, ¿vale? El trabajador no paga. Por tener cubierto el desempleo, o sea, por tener cubierto el paro, yo pago también otra cantidad en función si el contrato es temporal o indefinido. Fondo de garantía salarial. Como veis, el trabajador no paga nada. Esto es para que en el caso de que haya un empresario que no pague, paga ese fondo. Por eso los que meten ese dinero en el fondo son todos los empresarios. Formación profesional, por los posibles cursos de formación que yo haga. Y esto que se lo sacaron hace un par de años, el mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI. Un porcentaje para pagar las pensiones de los que actualmente están cobrando. Y esto va en función de una base de cotización. Claro, esto son porcentajes, esto no es cantidad. Pues claro, mira, las contingencias comunes se le aplica a la base de cotización por contingencias comunes. Un accidente de trabajo, desempleo, fogasa, son contingencias profesionales, que sería otro. Aquí os viene cómo, os he puesto este año, cómo se calcula. Pero en el examen no me gusta. Mira, hay una pregunta muy fácil, porque mira, la base de contingencias comunes, el salario base, más los complementos salariales, más, bueno, algunos ya extrasalariales, más el prorrateo de las pagas extraordinarias. ¿Vale? Pero eso no lo voy a preguntar. Y la base de contingencias profesional es la misma, pero se le sumando las horas extras. O sea, estas cantidades pueden ser iguales, si no hago horas extras, la base será la misma. Pero yo creo que más que lleva, porque vosotros seguramente no vais a hacer nómina, ¿qué cubre la base o por qué se paga la base de contingencias comunes? Pues todo aquello que no tenga nada que ver con el trabajo. ¿Vale? La maternidad no tiene nada que ver con la empresa, la enfermedad común, el accidente de trabajo. Las horas extras cotizan por la cantidad de horas extras. El accidente de trabajo, el desempleo, la formación profesional, eso se paga por culpa del trabajo, por lo tanto se utiliza esta base. En función de la cantidad, se le aplicará ese porcentaje a esta base que me sale ahí debajo. Hay unos máximos y mínimos, que os he puesto ahí el enlace por si tenéis curiosidad, pero con todos los datos que hay ahí, que hay aquí en este tema, no voy a preguntar tope máximo y mínimo porque son cantidades exactas y no nos interesa. Nos interesaría si tuviéramos tiempo para hacer una nómina. Por lo tanto, de aquí lo que más me interesa, que a las contingencias comunes es para cubrir las contingencias comunes, o sea, las contingencias que no sean profesionales, la maternidad, enfermedad común, accidente no laboral. Y luego el trabajador paga por desempleo para tener cubierto, pero el desempleo, ¿por qué se pierde? Porque se pierde el trabajo, es carácter profesional. Vale, y de aquí... José esto mucho Carlos, más ¿es fácil. necesario que nos aprendamos todos los porcentajes o no?
No, 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 no. He dicho, y lo vuelvo a decir, los porcentajes no es necesario. Yo me lo sé porque esto no han cambiado desde hace un montón de tiempo y al final, pues de tanto hacer prácticas con prácticas, al final te lo sabes. Pero no quiero que sepáis estos porcentajes, ¿vale? Solo quiero que sepáis el concepto porque, mirad, cuando yo coja, por ejemplo, cuando veamos la seguridad social, cuando yo coja la baja de, coja la baja por ejemplo, por una enfermedad común, me van a tener en cuenta la base de cotización por contingencias comunes del mes anterior. Va a ser la base en función de lo que me va a pagar la seguridad social. Pero si la baja proviene de una contingencia profesional, se coge la base de cotización por contingencias profesionales. Es decir, si yo cojo una baja por un accidente de trabajo, se cogerá esa base y si es por contingencias comunes, se cogerá esta otra. Pero los porcentajes no. Quiero que dominéis un poco los conceptos porque me va a ayudar a cuando veamos las prestaciones, que vamos a ver nada más que dos o tres, me parece. De los recursos laborales, esto aquí prácticamente mira, cuando hablamos en la primera evaluación, hablamos de los representantes de los trabajadores en materia de prevención, dijimos que había unos delegados de prevención. Y os dije que los delegados de prevención eran uno de los delegados de personal. Entonces, claro, estos representantes de los trabajadores los tenemos en empresas de menos de 50 trabajadores y algunos de esos delegados serán también delegados de prevención, que es lo que vimos en la primera. Y en empresas de más de 50, o sea, de 50 o más, perdón, habrá comité de empresa. Esto es parecido como lo que había del comité de seguridad y salud, para que lo asociéis un poco. Del resto, ahora vamos a ver que no hay mucha chicha. Cuando tengáis algún problema, si tenéis alguna duda, aparte de poder consultar a cualquier sindicato en la empresa, una empresa medianamente a partir de 8 trabajadores, 7, 8 trabajadores, va a poder tener ya delegados de personal. Esa gente es la que se va a preocupar para que se cumplan toda la normativa laboral en la empresa, para tener cierta posición de información, de consulta, etcétera. Y esto, las funciones son las mismas, lo único que esto es en empresas de 50 o más y esta en empresas de menos de 50, es decir, de 49 para abajo. Organizaciones sindicales, ya hemos hablado alguna vez de ello. ¿Qué es una organización sindical? Pues una asociación de trabajadores para la defensa de sus intereses. Asociación empresarial, lo mismo, pero al contrario. Es decir, aquí la asociación empresarial sería la unión cuando se juntan los empresarios, sindicatos, trabajadores, o asociación empresarial, los empresarios. Muy rápido, pero es que aquí hay muy poca chicha. Convenio colectivo, ya hemos hablado de los convenios, como un acuerdo entre uno o varios empresarios y un grupo de trabajadores. Esto es como si cogemos un contrato de trabajo, pero cuando para que más o menos hagáis una idea, pero las normas van a afectar a todos los trabajadores de la empresa, o a todos los trabajadores del sector, o a todos los trabajadores de la región. Ya vi, más o menos para la tarea, ya vi, está viendo todo un convenio colectivo. Conflicto, nada, y derecho a reunión, porque tengo derecho a reunirme, está claro que fuera del horario laboral, me puedo reunir donde quiera y cuando quiera, y dentro de la empresa, si la empresa tiene instalaciones, podré solicitarlo. Y la empresa, pues siempre que sea fuera del horario de mi trabajo y no haya hecho ningún destrozo anterior, pues no debe oponerse. Me voy rápido porque aquí no me puedo dejar hoy de, de estos conceptos que voy a preguntar algo en el examen. Vale. Vimos que el contrato se firma. El contrato ponemos mi sueldo, funciones, horario, lugar donde voy a trabajar. Claro, se supone que los contratos muchas veces están para alargarse en el tiempo.
Y durante todo ese proceso puede ser que se modifique, se suspenda o en algún momento seguro se extinga el contrato. Se modifique alguno de los apartados del contrato, se suspenda el contrato, es decir, yo no voy a trabajar, el empresario no me paga, pero no se rompe el contrato o se extingue, aquí ya no existe contrato. Vale, aquí lo único que me dice, me lo define un poquillo, pero como viene aquí, voy directamente. Vale. Claro, imaginar que si se modifica el contrato y las dos partes están de acuerdo, no vamos a poner ningún tipo de problema. ¿Cuándo vamos a poner el problema? Cuando el que quiera modificar la parte, ciertos apartados del contrato sea el empresario unilateralmente, cuando le vamos a poner pega. Pues aquí simplemente tenéis una definición de las posibles modificaciones. Pero esto es muy sencillo. Movilidad funcional. Me mueven de funciones. Vale. A mí me contratan para poder hacer varias cosas. Si es dentro de mi mismo grupo profesional, de misma categoría, bueno, pues el empresario va a poder libremente decir, oye, hoy haz esto, mañana haz lo otro, ¿no? Dentro del poder de dirección de la empresa, pues va a tener ese poder. Ahora, el problema o las limitaciones va a estar cuando es fuera del grupo profesional, sea ascendente como descendente. Pero como no viene mucho más, no voy a... Simplemente que sepáis que la movilidad funcional lo que me cambian es de funciones. Movilidad geográfica. ¿Qué me va a cambiar? Aquí ya no me cambian las funciones. Aquí me va a cambiar el lugar de trabajo. Claro, si yo estoy trabajando en Murcia y me mandan a Molina, bueno, hay una movilidad, pero no es geográfica, no implica un cambio de residencia. Estaríamos hablando de un cambio que me manden de Murcia a La Coruña, por ejemplo. Entonces, claro, pueden pasar dos cosas, que haya un traslado o un desplazamiento. Desplazamiento es cuando vas y vuelves, cuando es a corto plazo, me mandan por un tiempo determinado, y un traslado sería para siempre. ¿Vale? Os comento que si os trasladan y no os interesa, os vais con indemnización, y si los desplazamientos, si no os interesa, os vais, pero no os debéis ningún problema. Cuando es inferior a 12 meses dentro de un periodo de 3 años, sería un traslado, y si es desplazamiento, es cuando es a largo plazo. ¿Y qué puedo modificar también? Lo que se llama modificación sustancial de las condiciones de trabajo. ¿Qué es algo sustancial de las condiciones de trabajo? El horario, el sistema de retribución, el sistema de trabajo a turno. ¿Vale? Si el empresario quiere cambiarme eso, por ejemplo, quiere cambiarme yo estoy a 40 horas y quiere cambiarme el contrato a 20, por ejemplo, en este caso lo deberá justificar. ¿Vale? Porque una cosa muy seria, o al revés, yo estoy a 20 y me quiere pasar a 40. Hay gente que le interesa trabajar a media jornada, por ejemplo. Entonces, en este caso lo tendrá que justificar, causas económicas, técnicas, organizativas de producción. Tiene que justificar la modificación, y todos estos cambios, si no me interesa, yo me voy, pero por culpa del empresario. ¿Vale? No sería una dimisión o un abandono. Habría una extinción, pero por culpa del empresario, y me iría con indemnización. Bueno, pues lo que resumidas cuentas. Modificaciones de los contratos, puedo cambiar las funciones dentro de mi mismo grupo libremente. Fuera del grupo es cuando le pongo limitaciones. Movilidad geográfica del lugar de trabajo, puede traslado o desplazamiento. Si la empresa es itinerante, no tiene un lugar fijo, por mucho que me cambie, no sería movilidad geográfica. Y modificación sustancial de las condiciones de trabajo, aquellas condiciones fundamentales en el contrato. Y en mi contrato, que me interesa el sueldo, el horario,
la jornada, eso sería sustancial. Vale. Suspensión del contrato, a diferencia de la extinción, ¿eh? Suspensión es un cese temporal de las obligaciones de trabajar y de remunerar. Es decir, yo no voy a trabajar, el empresario no me paga, pero el contrato no se rompe. Ahora os diré lo que suelo preguntar. Por ejemplo, aquí tenéis una serie de causas. Yo no digo que el trabajador no cobre, ¿eh? Digo que el empresario no paga. Mutuo acuerdo, libremente, causas consignadas en el contrato. Yo en mi contrato pongo, oye, mira, el contrato queda suspendido hasta que te saque la titulación. Y una vez que te saque el título, bueno, incapacidad temporal, la baja, nacimiento, adopción, etcétera. Privación de libertad mientras que no exista sentencia firme. Cuando hay sentencia ya se extingue, pero mientras que no haya sentencia, no vaya a ser que luego sea inocente o no se demuestre la culpabilidad, el contrato se queda suspendido. Suspensión de empleo y sueldo, en el caso de que sea algo de disciplinario, la huelga, por ejemplo, todo esto se suspende el contrato. Yo no voy a trabajar y el empresario no me paga, pero el contrato no se rompe. Durante las excedencias también se suspende el contrato. Y aquí hay varios tipos. Voluntaria, forzosa, por cuidado de hijo y por cuidado en familia. Mira, empezamos por la forzosa. La forzosa para mí es la menos forzosa. Cuando son las excedencias que piden los políticos y los cargos sindicales cuando es de ámbito regional o superior, pero bueno, con los que piden los políticos en su puesto de trabajo, mientras se dediquen a la política. ¿Esto qué quiere decir? Que puede durar 3 meses, que puede durar 3 años o puede durar 30, ¿vale? Porque no se sabe cuánto tiempo va a estar en política. Pero le guarda su puesto de trabajo. Computa efectos de antigüedad, pero le guardan su puesto. Sin embargo, la excedencia voluntaria, cuando yo decido voluntariamente decirle, oye, me quiero pedir una excedencia, no es pues, no por cuidado de hijo ni por cuidado familiar, ¿vale? Dura mínimo 3 meses, máximo 5 años, puedo pedir la excedencia, pero aquí el problema está que no tengo derecho a que me reserven mi puesto de trabajo. Tengo un derecho preferente de ingreso. ¿Vale? Es decir, estoy el primero en la cola, en la cola. Cuando hay un hueco, me meten a mí. Pero no me guardan mi puesto, a diferencia de la forzosa, ¿eh? Que hemos dicho que sí te guardan el puesto. Y estos dos son parecidos. Por cuidado de un hijo o por cuidado de un familiar, hasta un segundo grado. Estos son de 3 años y estas de 2. Entonces, en estos dos casos, el primero me reserva mi puesto de trabajo el primer año, y esto como hemos dicho que eran 3, los siguientes 2 te guardan un puesto en la empresa. No necesariamente tiene que ser tu puesto de trabajo. Y te guardan, el primer año te guarda tu puesto de trabajo y el segundo año te guarda un puesto. A ver, hay alguien, a ver, cámara no disponible. Bueno, pues vale, pues ya empezamos. Vale, normalmente la suspensión, si pregunto por alguna de las causas de la suspensión de esta de aquí arriba, ¿vale? Sería algo simple, pero pensar que el resumen de todo esto es que ni yo voy a trabajar ni el empresario me paga, pero el contrato no se rompe. Queda ahí, queda como en el congelador, en el stand-by. Y la excedencia, pues normalmente pregunto en cuál te guarda tu puesto de trabajo o cuál no te guarda en tu puesto de trabajo. Recordar que en la voluntaria no te guardan ningún puesto, simplemente uno preferente. En la forzosa sí te guardan el puesto. Y en esto, el primer año te guardan tu puesto y los otros 2 te guardan un puesto en la empresa. Serían las dos típicas preguntas.
Vale, indica la duración de una excedencia solicitada para el cuidado de un hijo de 12. Vale, el crío tiene 12 meses. Vale. Eh, claro. Es que el otro día, no, esto fue el año pasado, cuando dije, no es que no entiendo la pregunta, claro. Tiene 12 meses y la excedencia es por cuidado de un hijo hasta un crío hasta de 3 años. Entonces, claro, si la pido de 12 meses, pues me quedan 2. Pero bueno, hasta tan. Porque yo al principio confundí y marqué esa. Eh, pero claro, después entendí por qué. Eh, no iré tan a mala fe, ¿no? Aquí estaríamos hablando de voluntarios, no te guardan tu puesto preferente, forzosas te guardan tu puesto, y el por cuidado de hijo y por cuidado familiar, el primer año te guardan tu puesto, y los siguientes 2 o el siguiente año te guardan un puesto en la empresa. Vale. Y ya para el penúltimo punto para terminar, la extinción. A diferencia de la suspensión, la extinción sí se rompe el contrato de trabajo. ¿Vale? Aquí ya no habría, a partir de ese momento, ya no habría, mm, bueno, sí, el contrato temporal, que pensaba que no había cambiado el tipo de contrato, pero sí. Vale. Aquí, ¿cuál es la posibilidad? Bueno, hay más posibilidades de las que hay aquí. Por ejemplo, dice extinción por voluntad del trabajador, dimisión o preaviso, dimisión o abandono. Pero, por ejemplo, puede haber por muerte, jubilación, incapacidad del trabajador, muerte, jubilación, incapacidad del empresario. ¿Vale? Habrían varias cosas, pero la verdad es que las limita mucho. A mí, donde yo me voy a centrar básicamente es en esto. ¿Por qué? Porque es en esa situación en la que es el empresario el que quiere dar por finalizado el contrato de trabajo, cuando me despide. El empresario va a tener, aquí tenéis dos, hay una tercera opción. Pero bueno, el primero es despido disciplinario. Vale. ¿Cuándo es un despido disciplinario? Muy básico. Cuando el trabajador hace algo grave y es culpable. Me podrá despedir siempre que en el convenio colectivo aparezca como el contrato. Y ¿recordáis cuando vimos el poder disciplinario que os dije que las faltas no hayan prescrito, no hayan pasado más de 20, en este caso 60 días? Si me despiden es porque es una causa grave. Entonces, despido disciplinario cuando llegó grave y culpable. ¿Qué es lo que tiene que hacer el empresario? Comunicármelo por escrito, indicándome la causa del despido y a partir de cuándo es efectivo el despido. Aquí no hay preaviso. Eso es otra pregunta que tengo. Pregunto, ¿con cuánto tiempo me tienen que preavisar el despido disciplinario? No, ninguno. Imaginad que si yo he pillado a alguien que me está robando, lo voy a tener 15 días y me sigue robando. No, lo despido en el momento. Una carta de despido, te digo, te despido porque te he pillado o he agredido a un compañero y eso es causa de despido, viene tipificado como despido disciplinario y de hecho no hay derecho a indemnización, ¿vale? Pero el trabajador sí puede pedir el desempleo. O sea, si tú te vas voluntariamente, no puedes pedir la prestación por desempleo en ese momento, tendrás que acudir tendrán que contratarte en otro sitio, aunque sea un día, para poder pedir el paro, pero si te vas, no. Pero si te despiden, sí, puedes pedir. O sea, causa disciplinaria es algo grave y culpable por parte del trabajador. No hay indemnización. Y luego tendríamos, por ejemplo, despido por causa objetiva. El despido por causa objetiva, el trabajador es culpable, eh, eh, pero no lo hace a propósito, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, cuando un trabajador no se adapta a los cambios a los cambios que se producen en un sistema productivo, siempre y cuando le dé un plazo de 2 meses al menos para poder adaptarse. Pero bueno, pero os quedaros con que el despido por causa objetiva, el trabajador no lo hace a propósito, a diferencia del disciplinario. Aquí también el despido es por escrito.
sí tienen que preavisar con 15 días de antelación, ¿vale? Y, por ejemplo, una de las causas, pues, económica, técnica, organizativa o de producción. La empresa esté perdiendo dinero, que esté ganando menos de lo que esperaba, que cambie el sistema de la organización, cambie el sistema de venta o el organigrama de la empresa, sobran trabajadores, pues despido a los trabajadores. Voy a comentar que hay tres. Había lo que se llama el despido colectivo. En vez de despedir a un trabajador individualmente, despedirlo en grupo. El despido por causa objetiva sí tiene derecho a indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Y aquí vuelvo a aparecer 6 horas a la semana durante el preaviso. Me va a preavisar con 2 semanas de antelación, pues yo voy a tener 6 horas, además de un crédito de 6 horas a la semana durante el preaviso, 6 horas por semana. Y estaremos en situación de desempleo. Si no me paráis, yo sigo. O también una de las causas de extinción del contrato es que finalice el tiempo por el que me han contratado. Si a mí me han contratado por 6 meses, llega 6 meses que me han contratado por 3, que me han contratado por un día, pues finaliza el día. ¿Vale? Estos son los contratos de duración determinada. Os recordar que era el contrato eventual por circunstancias para la producción, contrato para la sustitución de la persona trabajadora, por ejemplo, son los contratos temporales. Y estos contratos, el contrato eventual, tiene una indemnización automática de 12 días por año trabajado. Claro, por año trabajado, si hizo 6 meses, pues son 6 días, para la parte proporcional. Pregunta de exámenes. ¿Cuál es el plazo que tiene el trabajador para decidir si acude si está en desacuerdo con el despido? ¿Cuántos días tiene de plazo para acudir a juzgado de lo social? El trabajador tendrá un plazo de 20 días hábiles. Si pongo, no os haré dudar, porque es que tengo una pregunta, no hago dudar si hábiles o naturales. Hasta ahí no llego. Pero que sepamos, días hábiles serían días laborales, días que se trabaja. Que se trabaja en general, que el juzgado esté abierto, para que lo entendáis. En festivo no está, hay un juzgado de guardia, pero el normal no está abierto. Porque esos días no cuentan. Bien. Pero, a ver, perdona, repítemelo. Vale, que cómo podría denunciar a la empresa o vale. Mira, lo más fácil y sobre todo para que no nos cueste dinero, si yo estoy afiliado a un partido político, leche, perdonad, ¡oh! Una pata, a un sindicato, a una asociación de trabajadores, los más conocidos, por ejemplo, y no son los que mejor opinión tengo yo de ellos, pero bueno, UGT, comisiones obreras, ¿vale? Esos son los más conocidos. Eso a nivel nacional. Luego, en función del sector de actividad, hay otras organizaciones sindicales mayoritarias, pero ya por profesiones. CESIF, dentro del sector público, por ejemplo. Los sindicatos tienen sus propios abogados, ¿vale? Entonces, yo que estoy en contra, pero si veo que la cosa va regular, me afilio a un sindicato, me apunto a un sindicato, así si tengo algún problema con la empresa, puedo utilizar los abogados del sindicato. Van a ser ellos los que me van a asesorar, me van a guiar cómo hacerlo. Si tengo derecho, no tengo derecho, porque claro, si es un contrato indefinido, por ejemplo, y puedo pedir hasta 2 años, y estoy trabajando 15 años en la empresa, y puedo pedir hasta 2 años de sueldo, son 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. O sea, si puedo pedir 2 años de sueldo, oye, pues puede ser que me interese meterme yo con un abogado.
Pero claro, si me van a dar, estoy solicitando, llevo 6 meses trabajando en la empresa y estoy en contra porque es despido disciplinario, yo creo que es despido por cosas objetivas. Y la diferencia, estaríamos hablando de 10 días de indemnización, pagarle a un abogado, pues no es rentable. A veces, mm, vale, pues precisamente lo de la maternidad, lactancia, etcétera, prácticamente esos contratos están blindados. A no ser que lo tuviera muy claro la empresa y fueran, por ejemplo, fueran una causa económica, técnica y que lo pudiera probar claramente, normalmente las empresas no se atreven, porque en cuanto denuncie, lo normal es que el juzgado le dé la razón al trabajador. Vale, vale, mira, si os pasa esa situación, lo que tenéis que hacer es al médico y decir, oye, la actividad laboral que yo realizo es incompatible con el embarazo, ¿vale? Por lo tanto, te tienen que cambiar de puesto de trabajo y como normalmente te dicen que no hay otro trabajo el que es, ¿vale? Entonces automáticamente coges la baja por embarazo de riesgo, ¿vale? Entonces, como paga directamente, paga la seguridad social porque se suspende el contrato, es una de las mejores opciones que tenéis. Mira, hoy en día, incluso con el despido indefinido, como queráis, si el empresario me quiere despedir, al final me va a despedir. Le va a costar más o menos, pero me va a poder despedir. Claro, si llevo 1 año trabajando y me tienen que dar 20 días de sueldo o incluso 33 meses de sueldo, muchos empresarios no escatiman y se me da igual, te quiero en la calle aunque me cueste el dinero. Pero cuando tú llevas 15 años trabajando en una empresa, ahí ya la indemnización, si podemos estar hablando de 30 a 40 mil euros, ya no es lo mismo, ¿eh? Ya el empresario no se la juega. Yo por lo menos en los casos que conozco es así. Además de las cosas numeradas en la tabla anterior, existen otras cosas. Ah, mira, aquí aparecen A jubilación. mí, por ejemplo, supuestamente fue por causa económica. ¿Sí? Y a mí supuestamente fue por causa Sí, 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 económica, que no lo sí. era. Y lo que me hicieron, por ejemplo, me pagaron los 15 días. Y mi indemnización era bastantes años también. Vale, por causa económica, la empresa debe demostrar que durante 3 trimestres consecutivos, o Sí, eso es bien muy fácil. está perdiendo dinero, o bien no está ganando la previsión que tenía de ganar. ¿Vale? Eh, ahí empezamos con el PPP. Esa es mi ordenador, pero como quedan 3 minutos no voy a empezar. Vale, y ya por último, las prestaciones básicas de la seguridad social. Mira, aquí hay un montón de todas estas prestaciones, ¿vale? Todo esto es lo que podríamos solicitar a la seguridad social. Asistencia sanitaria, incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, la lactancia, nacimiento, cuidado menor, ¿vale? Incapacidad permanente, jubilación, ¿vale? Pero yo aquí os he puesto las cuatro más comunes. ¿Qué son las más comunes? Por ejemplo, la asistencia sanitaria, porque todos tenemos derecho a la salud y a la atención sanitaria. Todo el mundo que esté dentro de España, tiene derecho a la asistencia sanitaria. Incluso si no tenemos papeles, también tendríamos derecho, no tendríamos un médico de cabecera, pero podríamos acudir a urgencias porque la asistencia sanitaria es universal y gratuita, ¿vale? Por lo menos por definición. Y se financia por fondos públicos, pero claro, fondos públicos, pero me están pagando que retienen de mi nómina una cantidad de dinero para tenerlo cubierto. Vale. Incapacidad temporal, o sea, las bajas. Cuando yo estoy incapacitado temporalmente para trabajar.
Luego habrá otra incapacidad permanente que no la he puesto en el temario, que sería cuando ya es algo para siempre, no es temporal. Puede ser permanente parcial, total, absoluto o gran invalidez. Habría cuatro situaciones. Pero bueno, lo que más habitual que podamos coger es una baja. Claro, las bajas pueden ser de la causa de la baja puede ser por dos motivos, ¿vale? O bien por una enfermedad común y un accidente laboral, es decir, que no tenga nada que ver con la empresa, o sea, por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Por eso es muy importante que califiquéis o que le digáis al médico, lo normal es que si la baja es por accidente de trabajo tenéis que ir a la mutua, y si tenéis que ir, si es por accidente de enfermedad común, lo normal puede ser el médico de cabecera, aunque también hay mutuas que también lo tienen contratado el empresario, los contrata con la mutua. Pero es muy importante porque veáis una cosa. En el caso de que sea un accidente de trabajo y enfermedad profesional, a partir del primer día de la baja, que es el segundo día, porque el día del accidente se considera día trabajado, lo voy a cobrar como día trabajado. A partir de ese segundo día, que realmente es el primero, yo empiezo a cobrar el 75% de la base de cotización de por contingencias profesionales. Y en muchos convenios colectivos, el empresario lo fuerzan o lo obligan a pagar el 25% adicional. Por lo tanto, cobras el 100%. Sin embargo, si la causa es enfermedad común o accidente laboral, es decir, una contingencia común, no tiene nada que ver con la empresa, dice, del cuarto día al 20 se cobra el 60%. Por lo tanto, los 3 primeros días no se cobra nada. Y del 21 en adelante el 75%. ¿Entendéis que se cobra menos por contingencias comunes que contingencias profesionales? Voy a cobrar a partir del primer día de la baja el 75%. Sin embargo, aquí los 3 primeros días no cobro. Después voy a estar 17 días cobrando el 60% de la base de cotización y a partir de ahí ya me iguala al 75%. Siempre y cuando la empresa no me lo complemente con el 100%, y si no la diferencia es bestial. O que la mutua no te lo reconozca como enfermedad profesional. Sí. Que a mí me ha pasado también. La mutua, claro, el problema está que quien tiene que reconocerte que es profesional, realmente luego quien te va a pagar. Entonces, eso, mira, situaciones, es algo muy simple, túnel carpiano. Eso, a mí me pasó, fue una epicondilitis, no me vieron, o sea, no me vieron nada, solo me vio el médico de cabecera y no me la diagnosticaron como enfermedad profesional. Vale, cualquier tendinitis y tal, porque el médico te dice, no, es que esto ha podido pasar fuera del horario laboral, no obligatoriamente, no ha tenido que ser dentro del trabajo, ¿no? Aquí la pillería y el pirateo de los bandoleros españoles, como yo digo siempre. Y tanto. Bueno, nos quedaría para el próximo día estos dos, que es muy cortito. Bueno, lo vamos a dejar muy corto, os diré normalmente lo que suelo preguntar de estas dos, pero estas de todas las prestaciones, ¿vale? Pues son las más, desgraciadamente, las que más podemos necesitar. Yo por mí, por ejemplo, no he cobrado en mi vida la prestación por desempleo, he cogido una semana por el COVID. Es la única que he cogido en mi vida, una semana. Mi cuerpo todavía tiene la mentalidad de ser autónomo y dejé de ser autónomo hace ya 7, 8 años, pero me da vergüenza coger la baja. Y el nacimiento por menor, cuando mi hija nació, las normas eran diferentes a estas. Pero bueno, hemos terminado la sesión. Ya el próximo día terminamos el tema y resumimos el tema siguiente. Y de aquí a poco ya nos vemos las caras de nuevo. Pues nada, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, bien, y si no, pues abandonar, que os están esperando en otra sesión. Vale, gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego.